Hola, 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 ya hola, ya estamos estamos en en vivo. vivo. Sean Sean bienvenidos bienvenidos a a este este canal canal. Nueva Vida en Cristo, canal oficial del programa Defendiendo y Predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. A quien le damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración, ya que Él es el único digno de recibirle. Y pues el día de hoy, en este canal, pues vamos a llevar a cabo un debate que es si es real la transubstanciación. Vamos a ver qué tan real de la parte de Boris Glenn Soto, apologista católico, tendrá que demostrar que sí es real, y de parte de José Rodríguez, apologista evangélico, tendrá que demostrar que no es real. Dos posturas diferentes que van a presentar cada debatiente esta noche en este debate. Mi nombre es Yadira Molina, mi función va a ser el de moderar ese debate el día de hoy. Y bueno, vamos a pasar a que se presenten los debatientes. En esta ocasión se presentará el que va a empezar primero con su exposición. Adelante. Así es, si se me escucha. Sí, buenas noches. Mi nombre es José Rodríguez, les saludo desde Chicago, Illinois, pero soy hecho en México, una realidad que hay que decirla. Y pues tenemos el debate que se llama la sustanciación. Sustanciación es que si Jesucristo es realmente se transforma ahí en la pedacito de hostia que usan los católicos, y el vino se convierte en la sangre de Cristo, literalmente. Así es que bueno, Boris tiene la carga de la prueba y yo simplemente voy a demostrar que no es cierto. Así es que bueno, el que tiene la carga de la prueba hoy es mi gran amigo Boris, un gran ser humano, el cual estimo mucho. Así es que mi hermana, a la hora que usted diga, usted tiene la llave del motor de arranque y los controles de este barco. Créanlo o no, por mi parte, yo estoy listo desde ayer. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias, José Rodríguez, por esa presentación y por la postura que va a defender. Y nos vamos con Boris Glenn. Adelante, Boris. Muy buenas noches tengan todos ustedes, muchas gracias por darse cita a este canal y también dejarme decirles, que esto también se va a transmitir en la Iglesia Católica Apostólica Romana, así se llama mi canal, y pues estamos en crecimiento, bastante crecimiento ahí en ese canal también, y pues bueno, vamos a mantener íntegro este mismo debate, espero que se den cita también a compartir esa misma retransmisión, que va a estar interesantísima. Muchas gracias a José Rodríguez por darse cita esta noche para hacer pues la otra parte o la contraparte de lo que es pues la propuesta de la transubstanciación. A Yadira Gómez también por darse cita para poder moderar este mismo debate que va a estar muy buenísimo, lleno de argumentos. Y de mi parte, siempre darle las gracias primeramente a Dios y a todos los que van a comentar este mismo video y compártanlo con todos los que puedan para que ellos también puedan tener acceso al conocimiento que nosotros vamos a derrochar esta noche. Muchas gracias, mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica Romana y les estoy hablando desde La Paz, Bolivia. Muchas gracias, chao, chao. Digo, adelante Yadira, perdón. Ya se quiere ir, Boris, antes de empezar. Y quiero ir, me confundí. Ok. Son los nervios de Boris. Bueno, o la costumbre. Ya está mecanizado, creo. Bueno, después de este resbaladero de Boris, vamos a ir a la presentación. ¿Cómo va a ser este debate? Tendrán 15 minutos cada uno para su exposición, 10 minutos para refutación, 5 minutos de contrarrefutación, 2 preguntas para cada uno, 1 minuto para formularla, 3 para responder y 2 minutos para refutar la respuesta. Al término de esto, llegaremos al final de este debate con 3 minutos de conclusión para cada uno, y así es como le daremos por terminado el debate.
Tendrán 2 minutos como máximo para la despedida, en la cual ya no podrán tocar absolutamente nada, nada sobre el debate, únicamente una despedida, saludo, agradecimiento, lo que guste, pero aunque bueno, ya se despidió, ya se adelantó en su despedida, pero pues tendrá que volver a despedirse. Así que así llegaremos a concluir este debate. Y bueno, pero antes de concluir, vamos a comenzar. Y comenzará José Rodríguez con su exposición. Y bueno, vamos a darle los 15 minutos, no sin antes recordarles que compartan esta transmisión, este debate que es si es real la transubstanciación. José Rodríguez viene a demostrar que no es real en su exposición y bueno, compartan en diferentes plataformas donde puedan. Si no están suscritos, suscríbanse y también dejen su like también para que pues, a más personas lleguen. YouTube recomiende la transmisión, el debate, para que más personas también puedan ser edificadas con este debate. Así que en cuanto esté listo, José Rodríguez, le vamos a dar sus 15 minutos de exposición, faltando 2 minutos antes, yo le aviso para que vaya cerrando y vaya calculando su tiempo. Sí, antes de empezar quisiera hacerle una pregunta, hermana, que si está pasando en el Facebook o no. Sí está pasando en Facebook. Sí, le manda por favor el enlace al hermano, a algunos hermanos, pero especialmente al hermano Rubén Flash. Me encargó que le mandáramos el enlace y que por favor nos recomendó que por favor si lo podíamos pasar por Facebook. Y así es claro que se lo manda. Sí, creo que sí, inmediatamente, nada más ahorita yo lo pongo en público para que puedan verlo. Y en cuanto empiece su exposición. Amén. Listo, hermano. Bendiciones listo. Para la hermana Elena Góngora. Se pueden compartir, compartan ahí en foros de Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, donde puedan compartir, compartan. Así que, bueno, nos vamos. Un saludo para Armando Mata también, que ya está aquí. Bueno, vamos a iniciar este debate sobre si es real la transubstanciación. Así que, ¿está listo, José Rodríguez? Desde ayer. Entonces, siempre desde ayer. Es una realidad. Corre tiempo. Bueno, sí, hermanos, hermanas, amigas y amigos, este debate es la transustanciación, si es literal o no. Jesucristo se convierte en el pan, en la hostia, literalmente. Bueno, tenemos que entender, hermanos, que para entender la palabra de Dios hay que entender primero cuál es el mensaje principal. Si nosotros no entendemos cuál es el mensaje principal, es como yo lo he dicho antes, los autobuses están hechos para diferente cosa. Usted no puede usar un camión de carga, en México le llamamos un camión de carga, no lo puede usar para pasajeros. Un autobús de pasajeros no lo puede usar para carga. Un tractor tiene diferentes implementos para usarlo, tiene la siembra, tiene la barredora, tiene todo, la segadora, tiene para cosechar, tiene bastantes implementos. Un tractor, todas las máquinas están hechas para una cosa. Una aspiradora está hecha para aspirar, todo, al igual que un doctor. Hay especialistas en una enfermedad, usted va a ver a un doctor y el doctor le dice, no, ¿sabes qué? Yo no soy especialista para esto, y lo recomienda con otro doctor que se especialice en su enfermedad, igual que un abogado. Y podemos poner muchísimos ejemplos. Lo mismo en la palabra de Dios. En la palabra de Dios tenemos que entender cuál es el mensaje. Si nosotros no entendemos el mensaje de lo que es la palabra de Dios, nosotros podemos hacer muchas herejías de la misma palabra de Dios, por mucho conocimiento que usted tenga. Una ciudad, si usted no conoce la ciudad, si usted conoce bien la ciudad, pero si usted no
no sabe usar las calles, puede usar una vuelta más larga. Yo podía poner ejemplo aquí en Estados Unidos. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, de conocer casi todo el país, del 2002 al 2005. Así es que todo tiene sus trucos y todo tiene sus códigos, y todos tenemos, todas las cosas tienen un porqué, y principalmente la Biblia, que es la palabra de Dios y está codificada. Así es que bueno, vamos nosotros a empezar primero cuál es el propósito de la palabra de Dios, y sobre ese propósito, sobre ese fundamento, es que nosotros podemos arrancar qué es lo que es la palabra de Dios y cuál es su significado, cuál es su propósito. Entonces, si nosotros no entendemos el verdadero propósito de la palabra de Dios, el verdadero propósito del Señor Jesucristo, que es el Evangelio, entonces, hermanas y hermanos, amigas y amigos, nosotros, ni usted, ni yo, ni nadie, vamos a poder entender la palabra de Dios. Aquí está un propósito, el propósito más bien, quise decir, aquí está un versículo, uno de los versículos que habla del propósito de la palabra de Dios, y ese es Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, y dice así la palabra de Dios: e hizo además Jesús muchas otras señales, las cuales no están escritas en este libro. El siguiente versículo habla del propósito de la palabra de Dios, y es que por eso nosotros los cristianos evangélicos no creemos en la Eucaristía y menos en la transustanciación. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos y sabemos lo que es la palabra de Dios, el propósito del Señor Jesucristo. Versículo 31 de Juan capítulo 20 dice: estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida eterna en su nombre. Aquí estamos viendo este versículo que nos está hablando completamente. Entonces, si la Biblia está hecha para que nosotros creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces quiere decir que nosotros ya entendemos lo que es. Ahora, si Bori me puede decir, sí, pero creer no basta. Bueno, creer basta. Ahora tenemos que entender cuál es el significado de creer en la palabra de Dios. Dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 9. Dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios nos ha dado, nos ha testificado acerca de su Hijo, El que cree en el Hijo de Dios no es el que cree en Dios, es el que cree en el Hijo de Dios. Esa cosa es muy importante. Por eso los musulmanes no son salvos, porque ellos creen en Dios, pero no creen en Jesucristo. Los judíos creen en Dios, pero no creen en Jesucristo. Entonces, la salvación está en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, el testimonio, no le cree a Dios, dice, y le ha hecho un mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que ha dado acerca de su Hijo. Ahora, Dios dio testimonio por medio del Señor Jesucristo. Por eso dice el Señor Jesucristo: yo no hablo por mi cuenta, yo hablo todo lo que mi Padre me da. Dice el 11, y el testimonio que Dios nos ha dado acerca de su Hijo. Y esta vida está en su Hijo. La vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Versículo 13 de Primera de Juan 5. Estas cosas se han escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida eterna. Entonces, el creer en el Hijo tiene vida eterna. Aquí vemos algo muy importante. Ni el Señor Jesucristo, ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Juan se enfatizaron en lo que es la Eucaristía como la presenta la Iglesia Católica, sino se presentaron en creer, en creer. Ahora, ¿creer en qué? ¿Creer en qué? Bueno, vamos a ver y vamos a dejarnos que la misma palabra de Dios nos hable a través de su mismo apóstol Pablo. Tenemos que entender cuál era la predicación principal de los apóstoles. Cuando nosotros entendemos cuál es la predicación, cuál es el mensaje central de la palabra de Dios, entonces podemos entender la palabra de Dios. De otra manera no podemos entender. Aquí en el Banco del Tesoro en Estados Unidos, para que los agentes del Tesoro, valga la redundancia, que trabajan para el gobierno, los entrenan
desde 6 meses hasta 3, 4, 5 años, dependiendo su capacidad mental. Y ellos tienen que conocer primero lo que es el dinero verdadero, todo el dinero verdadero. Y después de que conocen el dinero verdadero, el dólar, entonces lo pueden palpar con sus manos, les vendan los ojos y los pueden palpar. Y entonces, ya una vez que ellos conocen el dinero verdadero, entonces pueden identificar el dinero falso. Eso es muy importante. Y ahorita hay también aquí un lapicito que lo hace así, y entonces lo toca, identifica el dinero falso. Y esto me imagino que ya en todos los negocios, no solamente en Estados Unidos, sino también en otros países, me imagino yo. Así es que bueno, hay que primero entender y conocer lo que es lo verdadero para después conocer lo falso. Usted no puede conocer, ni nadie puede conocer lo verdadero, el mensaje verdadero, si no hemos conocido el dinero falso, el mensaje falso, perdón. Así es que vamos a ver cómo es que nosotros podemos entender primero el mensaje verdadero. Cuando usted conoce el mensaje central de la palabra de Dios, nadie lo va a mover, y todo lo que diga la Biblia son consecuencias y son solamente como complemento al mensaje verdadero que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Dice primera de Hechos capítulo 9, cuando vemos en la conversión del apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo, empieza cuando se convierte. Versículo 18 dice, al momento le cayeron de los ojos las escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con algunos de los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20. ¿Qué hizo Pablo en cuanto se convirtió? Fíjense lo primero que hizo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén y invocaban a todos los que invocaban su nombre? Dice, y este vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo, ¿qué fue lo primero que hizo? Fue a las sinagogas a provocar a los judíos para que los judíos vinieran hacia él y él demostrarles que Jesucristo era el Cristo, el que había resucitado. Este era uno de los primeros pruebas que tenían los discípulos, que tenían que demostrar que Jesucristo había resucitado. Este es el mensaje de salvación, creer que Jesucristo murió por nosotros, pero también resucitó. No solamente murió, sino también resucitó. Y vamos a ver para qué fue llamado el apóstol Pablo. Es importante entender, repito, qué significa el mensaje de la palabra de Dios, y es la predicación. ¿A qué fue llamado el apóstol Pablo? A predicar. No fue llamado a ofrecer Eucaristía, no fue llamado a ofrecer, nada. Fue llamado a la predicación. Hechos capítulo 9, versículos 14, dice, aunque tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Y el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Aquí vemos el mensaje principal a que fue llamado el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue llamado ¿a qué? A predicar. ¿Qué les predicaba a los judíos? Que él era el Jesucristo, que el Señor Jesucristo era el Señor, y que el Señor Jesucristo había muerto, pero que había resucitado, y que todos los que invocamos el nombre del Señor Jesucristo somos salvos en su nombre. ¿Dónde se cumple todo esto? En Hechos capítulo 23, Hechos capítulo 24 y capítulo 25, cuando se presenta ante el rey Agripa, ante Festo, ante el emperador Claudio. Entonces aquí vemos al apóstol Pablo ya anunciado por el Señor Jesucristo. Versículo 16, porque yo te mostraré porque yo le mostraré a Pablo cuánto es necesario que sufra en mi nombre. Así es que, ¿para qué lo llamó? ¿Para qué llamó Jesucristo al apóstol Pablo?
para predicar en su nombre, y diciéndole a los judíos, arrepentíos porque viene el Señor Jesucristo, y todo aquel que invoca su nombre será salvo. No aquel que se come la hostia, no aquel que participa en el pan, no, el que escucha la salvación en el nombre del Señor Jesucristo, ese es salvo. ¿A qué fue llamado el apóstol Pablo? A predicar. Dice así el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 12 dice, esto es para mí ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis, que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, a todos ustedes que estáis en Roma. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy otra vez anunciando el evangelio a ustedes que están en Roma. ¿Cuál es el evangelio? Nomás hay un evangelio. El evangelio es la buena noticia de salvación en el nombre del Señor Jesús. Vemos en Hechos capítulo 9, versículo 14 y 15, que el Señor Jesucristo llama al apóstol Pablo para que predique el mensaje de salvación en su nombre. Este es el mensaje verdadero y no podemos sacar otro. Vemos que la Iglesia Católica tiene como centro la misa, que es el sacrificio donde se celebra la Eucaristía, y entonces, gracias hermana, y entonces aquí vemos que ese no es el mensaje, versículo 16. Ok, dice el 15, así que en cuanto a mí, pronto estaré anunciando el evangelio a todos ustedes que están en Roma. Dice, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, pues el justo por la fe vivirá. Entonces vemos nosotros que en el centro del centro que tiene la Iglesia Católica como su objetivo verdadero es la misa, el sacrificio, y esto no es fe. Aquí Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 17 está hablando que el justo por la fe vivirá, citando a Habacuc capítulo 2 versículo 4. Así es que bueno, el apóstol Pablo sigue hablando del evangelio. Es el evangelio, es hablar, predicar. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 17. Dice, también bauticé a la familia de Estefanis, a los demás, y no se bautizó a algún otro. Dice, pues no me envió Dios a bautizar, sino a predicar el evangelio. Otra vez, dice el apóstol Pablo, pues no me envió Dios a bautizar, sino a predicar el evangelio. Este es el mensaje que yo empecé a exponer desde el principio en estos 14 minutos que ya llevo, que es la predicación, es hablar. No es a través de ofrecer una ofrenda, de ofrecer una ceremonia, un sacrificio, no, sino es la predicación. Ese es el mensaje. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es para nosotros, es poder de Dios. A todo está escrito. Entonces aquí dice, porque Dios no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio con sabiduría de palabras, pero para que no se haga en vano la cruz de Cristo, porque Dios no me envió a bautizar, sino a predicar. Versículo 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Muy bien. Hemos concluido sus 15 minutos de exposición de José Rodríguez. Vamos a ir con los 15 minutos de Boris. ¿Está listo, Boris? Sí, estoy listo. Entonces, corre tiempo. Ok, adelante, vamos a ver qué es la transubstanciación. Bueno, en este debate estamos viniendo pues a debatir lo que es la transubstanciación, no el evangelio en su totalidad. La transubstanciación es pues parte de lo que es incluso la Eucaristía, un sacramento de la Iglesia Católica. Es uno de los 7 sacramentos, ni siquiera estamos hablando de eclesiología ni de cristología, estamos hablando de sacramentalismo. Estamos hablando de los sacramentos. Dentro de los sacramentos, dentro del sacramento de la Eucaristía, existe una parte para defender pues nuestra postura que se llama la transubstanciación. ¿A qué se refiere pues la transubstanciación? Y yo te voy a decir en palabras más, más claras qué es lo que es la transubstanciación, y también te voy a explicar
con respecto a lo que son pues la materia en sí, ¿no? Porque nosotros sabemos que filosóficamente también te voy a dar pues la información filosófica, te voy a dar pues la información subjetiva y objetiva de esta misma transubstanciación, te voy a dar pues la información que te digo abstracta y también física de lo que es pues la transubstanciación, y esto también tenemos que reconocerlo, no tenemos que hacernos de oídos sordos, ni tampoco tenemos que enfocar, digámoslo así, la transubstanciación desde un punto de vista integral del Evangelio, porque recordemos que esta es la que pronuncia el mismo Evangelio, es la que también predica del Evangelio, pero no es, digamos, la única vía, a pesar de ser, digamos, el sacramento de sacramentos. Esta es, al igual que los otros sacramentos, un mandato de Dios. Es uno de los 7 sacramentos de iniciación. También es uno de los sacramentos de iniciación, o sea, bautismo, confirmación y Eucaristía. Bueno, vamos a irnos a ver, pues ahora sí, ¿qué es lo que significa transubstanciación? Bueno, la palabra exacta expresa pues la conversión del pan y del vino. ¿En qué se convierte el pan y el vino? Por ejemplo, hablando de la presencia real del mismo Señor Jesucristo, lo que nosotros sostenemos con lo que es la transubstanciación, es verdadera, real y sustancial. Es lo que nosotros creemos con transubstanciación. ¿Qué significa? Que pues nos enseña la misma fe católica, la Iglesia Católica, que nuestro Señor Jesucristo está verdadera, real y sustancialmente presente. Ahorita les voy a explicar qué es sustancia para que ustedes pues puedan tener un poco más de visión. Y sustancialmente presente en el mismo santísimo sacramento de lo que es la Eucaristía, en el sacramento del altar. Este sacramento es sacramento porque es un signo sensible, o sea, también lo podemos sentir, es el pan y el vino, y también es eficaz, que produce lo que significa de la gracia invisible y porque contiene al autor de la misma gracia, al mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor. O sea, nos produce la gracia invisible, este mismo sacramento sensible, este sacramento visible, porque es el mismo cuerpo y la sangre del mismo Señor Jesucristo. Produce en nosotros no simplemente frutos físicos, sino produce más que todo frutos invisibles que nosotros no podemos ver. ¿Qué quiere decir verdadera? Con este mismo sacramento con esta misma transubstanciación, a lo que nos referimos con verdadera. ¿Qué significa verdadera? Pues bueno, verdadera quiere decir que su misma presencia no es una mera figura, no es simplemente una figura, como en una foto, por ejemplo, no es una imagen simplemente, como creía el mismo Zwinglio. El mismo Zwinglio decía que era, digámoslo así, esta misma presencia verdadera del Señor Jesucristo como una imagen. Pero no, precisamente no es como una imagen, no es como una foto que nosotros tenemos, sino que es verdaderamente Él. O sea, es una cosa decir, esto representa a Dios y otra cosa es decir, esto es Dios, ¿no? Entonces, en este sentido, era una cosa decir, esto, digamos, es una imagen, es donde nosotros podemos ver a Dios, es donde nosotros participamos de Dios en el sentido, digámoslo así, de que es un signo, es una figura, digámoslo así, no es una figura, es algo real, es algo de verdad, está ahí o es precisamente el mismo Señor Jesucristo sacrificado, es el sacrificio de Cristo. ¿Qué quiere decir realmente? Cuando nosotros hablamos de realidad, o sea, lo que es realmente es una verdadera y realmente, digamos, está ahí el mismo Señor Jesucristo, quiere decir que su misma presencia, o sea, no es por nuestra fe subjetiva, o sea, encontremos pues esta misma palabra como subjetiva, entendamos algo que está abstracto, algo abstracto, no porque uno así opine, o sea, no está sujeto a nuestras objeciones, no está sujeto a nuestras opiniones, no es porque nosotros opinemos como quería, como también este mismo Escolampadio creía, sino que es una realidad, es algo real, es algo que pasa, no es una opinión, no es una disertación, no es una hipótesis, no es una teoría, es algo real, es algo verdaderamente real. ¿Qué quiere decir sustancialmente? Bueno, aquí nosotros vamos a tener que recurrir a otros, a documentos más estrictos para que tú puedas tener una visión realmente de lo que es la transubstanciación. ¿Qué significa sustancialmente? Sustancialmente quiere decir que la presencia del mismo Señor Jesucristo en esta misma Eucaristía no es meramente virtual.
O sea, no es algo que nosotros podamos ver simplemente, no es algo que nosotros podamos sentir nomás, no. Como también la luz eléctrica, por ejemplo, está virtualmente presente en el foco de luz. Está ahí, está en el foco de luz, la luz, pero precisamente no es lo que verdaderamente es, sino que está presente ahí. Esto creía el mismo Calvino, que este mismo Señor Jesucristo estaba presente, pero que no era. En cambio, nosotros creemos que es y que está presente también. Entonces, como creía Calvino, no lo es. Entonces, ¿cómo creemos nosotros? Sino que el mismo ser de su mismo cuerpo y su sangre, que asumió la misma encarnación, se hace presente o se hace real en las mismas especies. Vamos a ver que el Concilio de Trento nos enseña y nos dice de esta misma manera. Dice así: si alguno negare que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real, ahí está lo que ya les explicaba. Verdadera les he explicado qué significa, real les he explicado qué significa y sustancialmente les he explicado qué significa. Ahora, entendiendo lo que significa, vamos a pues sacar nuestra conclusión de lo que te dice pues el mismo Concilio de Trento, y no vamos a hablar, digámoslo así, cosas que no creemos los católicos y cosas que tal vez ustedes suponen que nosotros creemos. Por eso te he explicado bien y les estoy explicando bien a los mismos oyentes. Dice: si alguno negare que el mismo sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente en el cuerpo y la sangre, juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y por den de Cristo entero, sino que dijere que solo está en él como en señal y figura o por su eficacia, sea anatema. O sea, si alguien dice que Cristo no está enteramente, si alguien dice que en la Eucaristía no está verdadera, real y sustancialmente en el cuerpo y la sangre, juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y por ende Cristo entero, sino que dice que solo está en él como una señal o figura o por su eficacia, sea anatema. O sea, si nosotros decimos que Cristo solamente está por su eficacia, porque Él es eficaz y puede estar en... No por eso. Si nosotros decimos que este mismo Cristo está solo como en una señal, o solamente como una figura, como te explicaba en el foco de luz, o solamente como una figura, o solamente como una señal, dice sea anatema, o sea, sea maldito. Los que pronuncian estas palabras, que es un símbolo, etcétera, es maldito. Para nosotros es maldito. Para la iglesia es maldito. No podemos admitir, digámoslo así, herejías de esta clase. Tenemos que decirlo tal cual es anatema, y todos los que se oponen pues a creer esto son anatemas dictado por el mismo cuerpo de Cristo, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, en esta doctrina, que también se enseña pues en el Catecismo de la Iglesia Católica, dice de esta misma manera: Cristo Jesús, que murió y resucitó, que está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Esto lo dice Romanos capítulo 8, versículo 34. Está presente de múltiples maneras en su misma iglesia. Por ejemplo, como decía el mismo José Rodríguez, Cristo está presente en su palabra, en la oración de su iglesia, allí donde dos o tres están reunidos en el nombre del mismo Señor Jesucristo, allí también está. Esto lo dice Mateo capítulo 18, versículo 20. Está en los pobres, está en los enfermos, está en los presos, está en los sacramentos, de lo que Él es el mismo autor, está en el sacrificio de la misa y en la persona del ministro, pero sobre todo está presente bajo las especies eucarísticas. Sobre todo, porque eso precisamente es el sacrificio de Cristo y es el centro de nuestro evangelio. ¿Cómo? Porque el mismo Cristo, cuando entregó su vida, ¿por qué nosotros somos salvos? ¿Por qué nosotros tenemos la gracia? Es porque Cristo entregó su vida por nosotros y así eliminó todo pecado cuando nosotros nos afiliamos al cuerpo de Cristo. Por eso también, acolando y poniendo un paréntesis, cito y digo: fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Todos los que están dentro de este cuerpo solamente pueden entrar en este mismo reino de los cielos, y todos aquellos a los cuales la Iglesia quiera salvar, ya sea que estén lejos, ya sea que no estén presentes en persona, o sea, en físicamente en nuestra iglesia. Si están, por ejemplo, en el Amazonas,
y estas personas nunca han escuchado de Cristo y nunca han escuchado de Dios, pero sí se acercan fiel, verdaderamente a Dios, y por consiguiente, si nosotros les hubiéramos hablado del bautismo, se quisieran bautizar, dice la Iglesia Católica, que pueden llegar a salvarse. Entonces, hasta ahí, pues es donde nuestra Iglesia Católica tiene autoridad. Entonces, donde tiene autoridad sobre todo el universo, la Iglesia. Incluso sobre los mismos, digámoslo así, protestantes. Si la Iglesia dijera, por ejemplo, si la Iglesia dijera que, ¿qué te digo? Que digamos, Juanito, el protestante, se puede salvar, se salva, porque fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Si la Iglesia lo determina así, así sea. Bueno, así es. Bueno, vamos a ver que también en modo de presencia del mismo Cristo, las especies eucarísticas en singular se elevan por la misma Eucaristía por encima de todos los mismos sacramentos. ¿Por qué? Como en la perfección de la vía espiritual, y a fin de que también tienden todos los mismos sacramentos, te dice la Iglesia Católica, en el Santísimo Sacramento de la Iglesia están contenidos verdadera, real y substancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente Cristo entero. Esta presencia se denomina real, no a título exclusivo como si las otras presencias no fuesen reales, sino por excelencia, porque es substancial, y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente. O sea, no se hace presente simplemente en una predicación. Ahí está Cristo, pero no está substancial con la divinidad, etcétera. No, tú no lo puedes ver, no lo puedes sentir con tus otros, digámoslo así, sentidos. No puedes comprobarlo con tus otros sentidos. En cambio, en la Eucaristía es totalmente diferente. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos, por ejemplo, estamos escuchando con nuestros oídos y se hace presente en nuestros corazones, verdaderamente. Pero no lo podemos, ¿qué te digo? No lo podemos agarrar desde otro punto de vista. O sea, tú no puedes, digámoslo así, si no sabes, por ejemplo, leer, no puedes leer. Si no sabes, por ejemplo, escuchar, no, si no puedes escuchar, eres sordo, no puedes escuchar la palabra de Dios. Pero, digamos, puedes leer en braille, ¿no? Puedes leer en braille. Pero si no tuvieras ninguno de esos mismos, digámoslo así, ninguno de esas mismas, gracias, ninguna de esas capacidades, por ejemplo, para escuchar la misma, ¿qué te digo? La misma palabra de Dios, etcétera, o para poder leer la palabra de Dios, ya sea en braille, etcétera, no lo puedes hacer. O sea, no está presente ahí totalmente. O sea, no hay otro medio en el cual tú puedas, digamos, conocer. En cambio, en la Eucaristía es total y completamente diferente, porque ahí está su presencia divina, está pues ahí está el mismo Señor Jesucristo. O sea, totalmente, completamente está en la misma Eucaristía. A esto se le llama pues la sustancia. Tú velo de cualquier modo que lo veas, filosófica, químicamente, físicamente, etcétera. Ahí está el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? No por nosotros, sino porque el mismo Cristo te dice exactamente esto. Te voy a explicar un poquito qué es la sustancia. Por ejemplo, la sustancia se conoce con el nombre de sustancia, te dice el mismo diccionario, la enciclopedia, etcétera. Dice, a toda aquella materia cuyas propiedades y características son notables y homogéneas. Ahí está, cuyas propiedades, primero hablemos de propiedades, son total y completamente diferentes a lo que son las mismas características. Por eso te dice, propiedades primero, o sea, hablando de propiedades del mismo Señor Jesucristo, tendría que estar propiamente en Él, y también por sus características tendría que estar en esa misma sustancia o en ese cambio de sustancia, y por eso es que nosotros decimos, se conoce con el nombre de sustancia a toda aquella materia cuyas propiedades, ahí está, y características son estables y homogéneas. Por ejemplo, te da un ejemplo, el agua es una sustancia líquida, por ejemplo, esa es su sustancia. También nosotros podemos llamar sustancia a la misma esencia, escuchen muy bien esta parte, a la esencia o la parte más importante de algo. O sea, la parte más importante de algo. Por ejemplo, de Cristo Jesús, por ejemplo, del Evangelio, ¿cuál es el centro? Cristo Jesús. De los sacramentos, ¿cuál es el centro? Cristo Jesús. De la Mariología, ¿cuál es el centro? Cristo Jesús. Oh, gracias. Bueno, adelante. Muy bien. Ya los dos han expuesto su postura, uno en la negación y otra en la defensa, y vamos a pasar a la refutación de los argumentos. Y es el turno de José Rodríguez, tendrá 10 minutos
disponibles en cuanto esté listo. Su micrófono, por favor. Listo. Excelente. Excelente. Corre tiempo. Amén. Bueno, vamos a ir poco a poco desmantelando cada una de las mentiras de Boris. No lo culpo, no es, él es inocente, lo han engañado, dijo el Señor Jesucristo, un ciego guiando a otro ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. Así es que bueno, el Señor Jesucristo se fue, el Señor Jesucristo se fue, el Señor Jesucristo no se quedó. El Señor Jesucristo se quedó como Él es Dios, como Él es el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo se quedó como el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no puede ser sacrificado. Vamos a ver. Mateo capítulo 24, versículo 4 dice, 3, respondiendo él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida? ¿Cuál será la señal de tu venida? Y el Señor Jesucristo les empieza a decir, cuidado que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y esta profecía se cumple en parte en la Eucaristía. Muchos dirán diciendo yo soy el Cristo. Y el sacerdote dice este es el Cristo, este es el Cristo. Y Jesucristo dijo muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Boris dice que en el Concilio de Trento en el año 1539 por ahí se llevó este dogma de decir que era literal. Déjenme decirles que la verdad, no hay una verdad, hay la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Yo soy la vida. La verdad no cambia, Boris, la verdad no cambia. La Iglesia Católica ha tenido 21 concilios y 44 dogmas, y déjame decirte, Boris, que la verdad no cambia. Cada concilio ha cambiado y ha cambiado. Nosotros vamos hasta atrás, nosotros vamos hasta Jesucristo y nosotros no cambiamos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros creemos, Boris, en las palabras que dijo el apóstol Pedro en Juan 6:68, cuando el Señor Jesucristo dice, ustedes también se quieren ir. Y dice Pedro, ¿y a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿Sabes lo que son palabras de vida eterna, Boris? Que cuando Jesucristo dice algo, no cambia, no cambia. Y los concilios han ido cambiando y cambiando. Tú mismo acabas de decir, ahí está grabado que esto se llevó a cabo y se hizo dogma en el Concilio de Trento, lo cual que quiere decir que 1500 años fue una mentira lo que se vivió. Mateo capítulo 24, versículo 22 dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Entonces si algunos dijeren, mira, ahí está el Cristo, no lo creas, Bori, ahí está el Cristo, está en la Eucaristía, no lo creas, Bori. El Cristo en la Eucaristía te dice un sacerdote y tú di, no lo creo. Jesucristo nos advirtió. Entonces dijo, si alguno dijere, ahí está, no lo creas, mirad, no lo creas. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y engañarán a muchos y harán grandes señales, Boris, harán grandes señales y engañarán si fuera posible a los escogidos. Así es que mucho cuidado, Boris. Dice, ya los dije, así es que si os dijere, otra vez versículo 26, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgas, no lo creas, está en los aposentos, no lo creas, está en la hostia, no lo creas, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que el Hijo del Hombre no está aquí, Boris, y Apocalipsis 1:7 y 1:8 también te lo dice, cuando Jesucristo vendrá. Primera Tesalonicenses 4:17 también te dice que el Señor con voz de mando y con voz de trompeta vendrá y recibirá a su iglesia en el aire. Y muchos versículos, Boris, el apóstol Pablo tapizó el Nuevo Testamento de la venida del Señor Jesucristo. Dice, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que no está en la Eucaristía. Te engañaron, Boris, te dieron gato por liebre, no está en la Eucaristía. Todo eso que dices de la transustanciación, el Señor Jesucristo no se equivoca, y si el Señor Jesucristo lo dice, Boris, yo lo creo, porque donde quiera que está, ok, me paso hasta el versículo 30, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en una hostia. No, Boris, no. Entonces aparecerá. ¿Cuántas veces va a aparecer, Boris? Una vez.
El Señor Jesucristo aparece solo 2 veces, cuando viene, cuando vino y cuando regresa, Boris. Así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:30, te lo vuelvo a leer, Boris. Mira, para que te vayas a gusto a dormir. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Boris, cuando el Hijo del Hombre se aparezca, Boris, entonces van a saber lo que es, la gente que se quede, van a saber, Boris, lo que de verdad es el Hijo del Hombre. Si la hostia, Boris, si en la hostia estuviera el Señor Jesucristo, temblaran, se cayeran las paredes, se cayeran los techos, se cayeran todo, la gente se transformaba, unos se murieran, otros revivieran, Boris, ahí no pasa nada. Te puedes comer 5 hostias, Boris. Nosotros teníamos una fábrica de dulce, bueno, mi papá, yo no, y yo me encargaba de las obleas, yo me las comía, no pasaba nada. Ahora, si el sacerdote dice que lo consagra, ¿quién es el sacerdote para que tenga el poder? No tiene, Boris, el sacerdote no tiene poder. Yo vi eso todo en la sacristía, Boris, yo lo viví, tenía 7, 8, 9, 12 años, desde los 7 hasta los 12, 13 años, yo lo viví, cómo jugaban con todo eso, Boris. Yo fui más católico que tú mismo, ¿me entiendes? Desde chico tú dices que eres de cuna, pero según vino, y yo vi muchas cosas, yo vi que el sacerdote decía malas palabras, y había un sacerdote que se llamaba José María, y le decían el padre Chema, y tenía 2 mujeres, y tenía como 5 hijos, y tú crees que Jesucristo se va a prestar a esa payasada, a que un sacerdote lo tome? No, Boris, Jesucristo no se va a prestar a eso. Además que el Señor Jesucristo dice, habla de su venida, y son palabras del Señor Jesucristo, Boris. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre con poder y gran gloria. Vete a 1 Tesalonicenses capítulo 1, 4, versículo 17. Entonces tú hablas que dices que la salvación solamente está en la iglesia. Boris, esa es una blasfemia. La iglesia somos nosotros. La iglesia es todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios, y nosotros somos pecadores. Tú eres pecador, el hermano es pecador, yo soy pecador, los que nos están viendo son pecadores. El apóstol Pablo dijo que él era el más pequeño de todo. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice Pablo, Jesucristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo se consideró el más vil pecador, no porque lo era, Boris, sino porque tenía humildad, porque Pablo conocía lo que era la santidad del Señor Jesucristo. Y te puedo dar muchísimos versículos en los 4 evangelios. Habla de la venida del Hijo de Dios, habla de la venida del Hijo de Dios. Así es que no, eso dice la otra gente, Boris, pero a nosotros no nos vas a venir a contar esa mentira de la transustanciación. Es la mentira más grande. Sí, gracias, mira. Dice así, fíjate, cuando Jesucristo, Boris, cuando Jesucristo tocaba a alguien, era transformado. Tú te puedes comer una bolsa así. Yo me comía, Boris, así, mira, jugábamos nosotros, nos comíamos unas bolsas llenas de hostias y no pasaba nada, Boris. Y yo no sabía todavía qué era eso, pero nosotros jugando, ¿no? Y luego el padre iba y se las daba, y ahí está el cuerpo de Cristo. Es pura mentira, Boris, no te creas, ya estás grande, ya ten un razonamiento propio, Boris. Marcos capítulo 1 versículo 40 dice, vino el leproso rogándole que le hincando la rodilla, y le dijo, si quieres puedes limpiarme, no necesitó la hostia, no necesitó nada. Fíjate cómo lo limpia el Señor Jesucristo de la lepra era vista como un pecado, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. ¿Quieres ser limpio? Sí, sé limpio. Entonces él le encargó rigurosamente que no le dijera nada, y le dijo, mira, no digas nada, sino muéstrate ante el sacerdote. Pero él ido comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que Jesús ya no andaba abiertamente. El punto es este, Boris, el punto es, lean con calma Marcos 1, 40 y 44, cómo el leproso estaba lleno de lepra, Boris, lleno de lepra, y con la pura palabra de Jesucristo se limpió. Vete tú enfermo,
y cómete una bolsa de hostias y no va a pasar nada. No va a pasar nada porque no hay nada. Jesucristo, en Juan capítulo 2, versículo del 1 al 10, al 12, vemos cuando Jesucristo convierte el agua en vino. El agua sabía vino, Boris. La hostia no sabía nada. El vino no sabía nada. Todo eso no es nada, Boris. Esa es una mentira. No pasa nada porque tú dices que dijo que cuando se llevó ese doma a cabo del Concilio de Trento, fueron hombres, Boris. Dios lo dijo en Jeremías capítulo 17, versículo 15, maldito el que confía en el hombre, porque el hombre miente. Romanos capítulo 3, versículo 4. Dijo Pablo, sea Dios veraz, mas todo hombre mentiroso. Bien. Hemos concluido ya la parte de la refutación de José Rodríguez y nos vamos con los 10 minutos de refutación de Boris. ¿Estás listo, Boris? Boris. En lo que se prepara Boris, vamos a darle un saludo a María Romero. ¿Está listo? Totalmente. Entonces, corre tiempo. Ok, gracias. Bueno, ustedes han escuchado a José Rodríguez que viene con un ánimo total y completamente de pelear. Ok. Yo he venido total y completamente tranquilo. No quería refutarlo mucho. No quería darle paliza. Pero como veo que está con esos ánimos, debo hacerlo. Vamos pues. Ahora sí, José Rodríguez dijo algo que es total y completamente absurdo y no sabe absolutamente nada de lo que se proclama, por ejemplo, en lo que es la parusía. No sabe lo que es la escatología. Está confundiendo escatología con sacramentalismo. Eso es total y completamente un absurdo el cual comete el mismo José Rodríguez. Eso es de niños. Eso es de aquellos que no han estudiado absolutamente nada de lo que es la teología. No conocen. No conocen. Él dice ser católico, pero obvia estas cosas que son importantísimas. La escatología, vuelvo a repetir, no es lo mismo que el sacramentalismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Los sacramentos que la escatología, teológicamente y sistemáticamente se ordenan de una forma total y completamente diferente. Los pasajes que tú me has mencionado, que si alguno diría que Cristo está aquí o está allá, etcétera, es escatología, a lo que se le llama la parusía, el último día, el día del juicio final. A eso se refieren estos pasajes. Así de facilito se refutan todos los argumentos que él ha podido mencionar. Y no solamente eso, vamos a irnos a la Biblia. Y vamos a ver si lo que yo estoy diciendo es verdad o si lo que el mismo José Rodríguez ha puesto aquí diciendo que es verdad. Bueno, dice Mateo capítulo 24, versículo 5. Y escuchen muy bien esta parte. ¿Cuándo va a ser? Cuando varios usurpen mi nombre. Ahí está, cuando varios usurpen mi nombre. ¿De quiénes está hablando? Primeramente, ¿está hablando de la hostia o está hablando de personas? Está hablando de personas. Primero hay que reconocer eso. No está hablando de la hostia, no está hablando de un objeto, no está hablando de cosas, no está hablando de materia, que no tiene razón. Está hablando de la raza humana, está hablando de personas humanas. Otra vez, dice, cuando usurpen mi nombre. ¿Quiénes van a usurpar? Los hombres. No está hablando de la hostia. No está diciendo cuando la hostia usurpe mi nombre. No está hablando cuando el vino usurpe mi nombre. No, está diciendo cuando las personas, cuando los hombres usurpen mi nombre, dice, y digan, yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente. Ok, ¿de quién está hablando? De personas que van a engañar a qué? A gente. ¿Acaso la hostia sale y dice, hey, yo soy el Señor Jesucristo y vaya a engañar a todos los hombres? La hostia predica, o sea, tiene boca, puede hablar, etcétera, esas cosas. O sea, estas lo que se llama estas especies. ¿Qué te digo? ¿Está hablando de las especies o está hablando de los hombres? Está hablando de los hombres, primero. Así se refuta fácilmente a José Rodríguez. Está hablando de los hombres en estos pasajes que nos da el mismo José Rodríguez. Bueno, ahí ya tiene ¿qué te digo? Una tara mental total y completamente
muy arraigada dentro de su cabeza. Vamos a ver un prejuicio, digámoslo así, que es totalmente sesgado por esta misma ignorancia. Vamos a ver pues el versículo 11, vamos a leer todo lo que él nos ha leído y vamos a ver si le da la razón a mí o le da la razón a él. Aparecerán falsos profetas. Aquí ya lo dice más claro. ¿De quiénes está hablando? De los falsos profetas. Falsos profetas, hombres. No está hablando de especies. No está hablando de la Eucaristía. Está hablando de hombres. Y así se refuta todos sus mismos argumentos. Él ha venido con esos ánimos. Yo no quería refutarlo de esta manera, pero tengo que hacerlo, porque él ha venido a decir cualquier cosa, ha venido a decirme otras cosas también a mí, ha venido a hablar de la Iglesia Católica, cualquier sandez. Y por eso es que nosotros debemos y tenemos que rechazar todo eso y tenemos que darle los pacatazos tremendos. Aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente. Ahí está. Está hablando de quiénes, de falsos profetas. Y dice aparecerán. No dice que estaban desde ese mismo momento. Vamos a escuchar después a San Pablo que la Eucaristía ya estaba establecido desde los primeros tiempos del cristianismo. No así los falsos profetas. Los falsos profetas iban a aparecer después. ¿Quiénes son pues los falsos profetas? Casualmente los protestantes, los bautistas, etcétera, aparecen después de tiempo. O sea, aparecen a traer nuevos evangelios, aparecen a traer nuevas mentiras, aparecen y vienen a decir que la Eucaristía en lo que creían, por ejemplo, los primeros cristianos es total y completamente falso. O sea, ¿de quiénes está hablando? ¿De ustedes o está hablando de las especies? Está hablando de ustedes y dice que los falsos profetas, que son ustedes, van a venir a traer pues nuevas doctrinas, nuevas maneras de entender el evangelio, nuevos evangelios, etcétera. Y está hablando de hombres, primero, no está hablando de especies. Dice falsos profetas. A no ser que tú creas que la hostia es un profeta, a no ser que tú creas que la hostia tiene barbas, ojos, que te digo, etcétera. No, o sea, esto es lo más básico y a mí me molesta mucho cuando la gente viene a traer estos argumentos que no son nada objetivos, son simplemente prejuicios, simplemente, ¿qué te digo? Comparaciones incluso absurdas. No se puede comparar una persona con lo que es pues una especie. O sea, ¿cómo puedes comparar? ¿Cómo puedes decir, esto es falso profeta a la especie? A no ser que tú creas, a no ser que tú veas, digamos, diferente, que tu ojo sea gordo o que tú estés loco precisamente, ¿no? O un loco puede ver, digamos, las cosas moverse, un loco puede ver cualquier cosa, pero pues bueno, eso es otro punto. Dice, aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente. La Eucaristía ya estaba primero. Si es que él dice, no, se refiere siempre a la Eucaristía, otro abrupto y otra parte también en la cual se ha equivocado es la cronología. La Eucaristía ya estaba desde los primeros tiempos, incluso lo podemos ver en la Didache, que es un libro, incluso aparte de la misma Biblia, un libro patrístico que te dice explícitamente que la Eucaristía ya se celebraba. Pablo te dice que la Eucaristía ya se celebraba. Hechos de los Apóstoles te dice que la Eucaristía también se celebraba. Y todos aquellos te dicen que la Eucaristía sí era una realidad. Así que te está hablando que después aparecerán falsos profetas. O sea, no está hablando de la Eucaristía porque la Eucaristía ya estaba. Te está hablando de los falsos profetas que van a venir después. O sea, ustedes, los bautistas, pentecostales, adventistas, qué sé yo, los nestorianos, que eran pues en la antigüedad, los de Mitra, los agnósticos, sí, los gnósticos, los ateos, etcétera, ¿no? Todas aquellas tendencias. Y vamos a ver que te dice también, aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente y tanta será la maldad. Ahí está la maldad. La maldad. ¿Quién puede producir maldad? ¿O quién puede dirigir la maldad? Solamente el hombre y solamente los demonios, ¿o no? Dice la maldad, que el amor se enfriará en muchos. Ahí está, en muchos. El amor se enfriará en muchos. ¿Está hablando de qué? De personas. No está hablando de la Eucaristía. Está hablando de especies. Así que estás total y completamente refutado. Dice, pero el que se mantenga, dice, firme hasta el fin. Ahí está, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. Ahora, con esta misma palabra nosotros podemos darte pues un pantallazo. Podemos decirte, la Eucaristía se creía antes. Nosotros nos hemos mantenido firmes en la Eucaristía. Ustedes no. Ustedes han aparecido después negando la Eucaristía. Y todo lo que se creía con la Eucaristía. Entonces, ¿quiénes entran dentro de los falsos profetas? Ustedes. ¿Y quiénes entran de los que perseveran hasta el fin? Lo que han aprendido desde el principio, nosotros. Y después te dice, y esto históricamente, incluso te lo puedo probar por la misma historia que nosotros estábamos y que la Eucaristía siempre ha estado. O sea, la historia nos
¿qué te digo? Nos apoya las ciencias, los métodos científicos. Te puedo, incluso yo quería enmarcar o quería abordar este punto desde otro punto de vista, o sea, sustancial, hablándote científicamente, hablándote de sustancia, de física, de química, etcétera, de lo que es la filosofía. Así quería yo embarcar pues esta misma transmisión, pero cuando yo he visto tú mismo, ¿qué te digo? Sesgo protestante y lo que tú vienes a decir de la Iglesia Católica, me toca refutarte con tus paupérrimos argumentos que verdaderamente has expuesto en este debate. Y dice, entonces, si alguien les dice, miren, el Mesías está aquí, ahí está. Si alguien les dice, miren, el Mesías está aquí o está allá, no le crean. El Mesías, primeramente el Mesías, ¿qué es? Una persona, es un hombre que ha venido aquí a la tierra. Porque se presentarán, ahí está, porque se presentarán falsos mesías y falsos, ¿qué? Profetas. ¿Está hablando de qué? No de especie, no de Eucaristía, no de pan y de vino. Está hablando de personas, está hablando de gente, está hablando de hombres. A eso se refieren los falsos profetas, a los falsos cristos. Los falsos cristos son hombres, no especies. Estás total y completamente refutado. Y dice que harán cosas maravillosas. Ahí está, los falsos profetas, los hombres que eran falsos y los hombres que se creen Cristos, dice que van a hacer cosas maravillosas y van a engañar a mucha gente, dice, haciendo prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que yo, dice, lo he advertido de antemano. Miren que yo lo he advertido de antemano. O sea, que van a venir. Ustedes han venido después, trayendo nuevas doctrinas, trayendo nuevos entendimientos, negando los sacramentos. Después dice, por tanto, si alguien les dice, está en el desierto, no vayan. Ahí está. Si alguien les dice, está en el desierto. No te dice aquí, si alguien les dice, es el desierto. No, no te dice. Si alguien les dice, no me avisaste, faltando 2 minutos. Quería acabar con broche de oro. Bueno, vámonos. Dele 1 minuto de más para que termine su idea. 1 minuto de más. No pasa nada. Adelante, Boris. Dale, Boris. Ok, terminamos. Por lo tanto, dice, si alguien les dice, está en el desierto, no vayan. Aquí no les dice, si alguien les dice, es el desierto. Primero, el principio de la transubstanciación es decir, es el pan y el vino. Aquí les dice, está. Así que es totalmente refutado. Estar no es lo mismo que es. Dice después, si dicen está en tal lugar, retirado, no le crean. Pues así como dice, refulge el relámpago desde el oriente e inflama el cielo hasta el poniente, así será la venida del Hijo del Hombre. Está hablando de la segunda venida del mismo Señor Jesucristo. La primera venida es pues para la gracia, y esto se proclama con la misma Eucaristía, lo vamos a escuchar en el tiempo de contrarrefutación. La proclamación de la Eucaristía es la primera venida, o sea, el tiempo de la gracia. La segunda venida, que es la venida de la gloria, que es el día del juicio final, etcétera, va a ser donde nadie va a conocer esa misma venida. A eso se le llama parusía y es catología, no sacramentalismo. Adelante. Muy bien. Se cumple el tiempo. Ya. Perdón, se me fue a ir el avisarle antes. Pero bueno, que estoy aquí en el trabajo. Ahora sí, vamos con 5 minutos de contrarrefutación. Un saludo para Rodrigo Guerrero, Armando Mata, a la hermana Mar López, a Chon 316, Juan 316, está por acá Armando Mata, Jacinto Diego, a Fortino Cortés, está en apoyo ahí a Boris, Fortino Cortés, María Romero, Fabricio Garós, también a Teresa Montero, bueno, a todos, María Romero, Dios les bendiga, y bueno, vamos a seguir con este debate que ¿es real la transubstanciación? Y la parte de la negación es para José Rodríguez, y vamos con sus 5 minutos de contrarrefutación. ¿Está listo? Desde ayer. Ahora no le voy a avisar hasta que suene, son 5 minutos para no se distraigan, 5 minutos nada más, hasta que suene el cronómetro, suene la campana, ahí termina, ¿sale? Sale. Ok, vámonos. Bueno, Boris, yo no tengo la culpa de que te enojes.
decirte la verdad, no puedes probar que la Eucaristía es bíblica, no puedes probar. Cuando dice, dinos estas cosas, dinos, ¿cuándo será la señal de tu venida del mundo? Ahí, parusia simplemente significa presencia o venida, presencia, aparición. Ahí no, tú estás inventando algo que no existe en la Biblia. La palabra parusia, busca en el diccionario, es simplemente presencia. La presencia de Cristo no está. Parusia, la parusia no está en la Eucaristía. Que tú lo quieras dividir y que tú lo quieras tergiversar como lo ha hecho la Iglesia Católica durante 1700 años, ese es tu problema, y que te enojes es tu problema, y que no puedas comprobar es tu problema. Y déjame decirte que no esperes tú que el diablo venga y te diga, esto no es, no. Dice, por eso dice, a muchos se engañarán. Te van a engañar porque van a venir disfrazados. Si tú dices que vendrán falsos cristos, yo te voy a decir que acabas de decir una gran mentira porque no conoces las escrituras. Dice así, Tito capítulo 1, versículo 10, porque hay muchos contumaces, habladores, vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, los cuales por su propia boca van tras casas llenas. Dice, versículo 12, uno de ellos es su falso profeta. Tú dijiste que no había falsos profetas en aquel tiempo, ya te comprobé que estás mintiendo o que no conoces la palabra de Dios. Te repito, Tito 1:12, uno de ellos es su propio profeta, de los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que no sean sabios en su propia opinión. Y déjame decirte, Boris, que tú hablas de la iglesia bautista y de la iglesia pentecostal, que no había. Déjame decirte que la iglesia católica no está en la Biblia, Boris, no está en la Biblia. No hay un versículo donde me diga, aquí dice Iglesia Católica Apostólica Romana, y no hay vírgenes, no hay santos, no hay papas. La Iglesia Católica es la peor mentira que pueda haber más grande. La Eucaristía es la mentira más grande, y discúlpame, pero es debate, no te estoy invitando a un café, estamos debatiendo, así es que no, yo no pensé que tenía la piel delgadita. Ahora, déjame decirte, 1 Corintios capítulo 11, versículo 13, dice así, porque estos son falsos apóstoles, obreros. La Iglesia Católica dice que es la Iglesia Apostólica, la Santa Apostólica Católica Romana, y ya no hay apóstoles. Y la Iglesia Católica dice que es apostólica. Y aquí está hablando de la Iglesia Católica, dice, esta es no se maravilléis, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no se extrañes si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin es conforme a sus obras. 1 Corintios capítulo 11, versículo 13 y 14. Déjame decirte que tú dijiste de que no va a decir que la Eucaristía no es un Dios, que no es el Cristo. Claro que sí, pero te lo dicen engañándote mente, no te lo van a demostrar. Por eso dice que engañarán a muchos. Engañarán a muchos. La Iglesia Católica son 1.375 millones, son muchos, poli, dijo el griego, poli, son muchísimos los católicos. Engañarán, no dijo a poquitos, engañarán a muchos. Mateo capítulo 7, versículo 13 dice que entrar por la puerta angosta, porque ancha y espaciosa es el camino que lleva a la perdición. ¿Quién es el camino espacioso? Es la Iglesia Católica, con más de 1.375 millones de personas. Nosotros no somos ni 400 millones, ustedes son la puerta ancha, la puerta espaciosa que lleva a la perdición. Nosotros somos la puerta angosta, y te lo dice Mateo capítulo 7, versículo 4. Ahora, el vicario es el representante de Cristo. El Papa es la Iglesia Católica, el Papa y el sistema católico es el anticristo. ¿Por qué? Porque el Papa es soberano. Tú mismo dices que el Papa decide quién salve. La Iglesia Católica decide a quién salvar o no, cuando a mí la Biblia me dice que hay un solo Salvador, que es Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo ni en la tierra dado a los hombres en que debemos ser salvos, sino solamente el Señor Jesucristo. Así es que tú mismo estás diciendo que tú eres un anticristo, que el Vaticano es un anticristo y que la Iglesia Católica es el mismo vivo Satanás, porque le está quitando la salvación que solamente le pertenece a Dios. Dice Apocalipsis que la salvación pertenece solo a Dios,
solo a Dios. Juan 8:22 dice, 4:22 dice que la salvación viene de los judíos, o sea, de la descendencia judía. Solamente la salvación no viene de Roma, la salvación viene de los judíos. Muy bien. Gracias, José Rodríguez. Hemos concluido sus 5 minutos de contrarrefutación y nos vamos con los 5 minutos de Boris. ¿Estás listo, Boris? Claro que sí. Muy bien, entonces corre tiempo. Ok, gracias. Bueno, hablando de la puerta ancha y la puerta angosta, ¿sabes a lo que se refiere José Rodríguez? La puerta ancha son ustedes, porque ustedes dicen que solo con basta creer ya están en el reino de los cielos y son salvos siempre salvos. La puerta angosta somos nosotros, porque nosotros te exigimos los sacramentos, te exigimos las obras de caridad y ustedes se niegan a eso. Ustedes dicen, no importa las obras, porque a nosotros no nos hace ni nos viene. ¿Cuál es la puerta más ancha? ¿Cuál es más fácil de hacer? A ver, les pregunto a la gente que está ahí comentando. ¿Cuál es más fácil de hacer? ¿Yo creo en Cristo y ya soy salvo siempre salvo? ¿O dar caridad, trabajar para tu salvación, estar ahí, digamos, cumpliendo con los sacramentos? ¿Cuál es más fácil de hacer? Es simplemente decir, yo creo en Cristo. Simplemente es decir, yo creo en Cristo. Esa es la puerta ancha. La puerta cómoda, que no te exige sacramentos, que no te exige que trabajes. Esa es la puerta ancha. Son ustedes. Pacatazo. Ahora vamos a ver el otro punto. Dice que él dijo así, que yo dije que fuera de la iglesia no hay salvación. Él se refería a que el Papa, si no decía el Papa, si la autoridad del Papa no dice, no estás en el reino de los cielos, que no vas a entrar al reino de los cielos, eres un falso, Boris, etcétera. Hay que estar en comunión del Papa. Y yo te digo por qué. Porque la misma escritura lo dice. Mateo capítulo 16, versículo 18 y 19 también. Vamos a leer los dos puntos. Mateo 16, 18 y 19. Vamos a ver, dice así. Dice así, escucha muy bien claramente. Y vamos a hablar del reino de los cielos. ¿Quiénes entran al reino de los cielos? Vamos a ver. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado ¿en qué? En el cielo. ¿Quién tiene las llaves? El Papa. ¿Quién se salva? El que está en comunión con el Santo Padre. Pacatazo. Así se refuta. No simplemente juzgando, no simplemente hablando cualquier porquería. Vamos a ver ahora sí, este punto es muy importante. Vamos a irnos al tema en sí, Lo que dijo el mismo José Rodríguez, ustedes son falsos y todo eso. Ya le probé con sus mismos versículos que se equivoca totalmente y que se refería a personas y no a sacramentos. Ahora vamos a irnos a ver qué es lo que cree el mismo San Pablo. Y el mismo San Pablo le va a dar el pacatazo tremendo al mismo José Rodríguez. Dice así, les hablo como a personas sensatas, juzguen ustedes mismos lo que voy a decir. Y te va a preguntar San Pablo, ¿la copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? José Rodríguez, ¿no es comunión acaso? ¿No nos unimos a Cristo acaso por el pan? Estás totalmente refutado. Así siendo muchos, dice, formamos un solo cuerpo. ¿Por qué somos un solo cuerpo? ¿Por qué somos el cuerpo del mismo Señor Jesucristo? Formamos un solo cuerpo porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. Si tú no haces la Eucaristía, si tú no crees en la Eucaristía, si tú no crees que te unes a Cristo haciendo la Eucaristía, estás total y completamente solo y refutado, eres un diablo. Vamos a ver qué te dice el capítulo 11 del mismo Corintios, primera a los Corintios, que el mismo San Pablo te dice. Y con esto te refuto. ¿Qué es lo que entendía el Pablo? ¿Qué es lo que entendía pues la primera iglesia del mismo Señor Jesucristo con la misma Eucaristía? ¿Había transubstanciación o no? Dice, yo he recibido del Señor. ¿Qué había recibido del Señor? Del Señor directamente. Lo que a mi vez les he transmitido. El Señor, la noche en que fue entregado y tomó pan, y después de dar gracias, lo partió diciendo, esto es mi cuerpo.
el pan es el cuerpo de Cristo. Después dice, para Pablo, no te estoy leyendo el Evangelio, te estoy leyendo a Pablo. Dice, y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto. Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Ahora, lo que tú decías, los versículos que estabas presentando era lo que se llama la escatología, la parusía. Y ahora vamos a ver si es la parusía o es el sacramentalismo. Y Pablo también te va a dar un pacatazo tremendo y te va a dar las abofeteadas tremendas. Fíjense bien, termino la idea. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan, escucha muy bien esta parte, y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor, el sacrificio del Señor, hasta que Él venga. Cada vez que comemos, estamos proclamando la gracia del Señor. La primera venida, la venida salvadora. Pacatazo. Adelante. Muy bien. Bueno, ya hemos concluido la participación de ambos y nos vamos a ir a las preguntas y respuestas. Son 2 preguntas para cada uno. 1 minuto para formular, 3 para responder y 2 para refutar la respuesta. Ok. Así que vamos a iniciar y le toca a José Rodríguez formular la pregunta para Boris. Le daremos 1 minuto. ¿Está listo? Desde ayer. Adelante. Así es. Bueno, Boris. Me dio mucha risa, pero por respeto a la palabra de Dios, a ti, a mi hermana y a lo que están escuchando, traté de no reírme. Pero sí contaste un chiste de esos del Chavo del 8. Dices que Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14 está hablando de los sacramentos. ¿Me podrías leer Mateo 7, del 13 al 14, y me digas dónde dice que se refiere a los sacramentos? Por favor. Adelante. ¿Entendió la pregunta, Boris? ¿Qué versículo? Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14 respectivamente. Ya. Ok. Dale. Entonces, corre tiempo. Ok, muchas gracias. Pues bueno, aquí nosotros vamos a ver algo que es muy importante. Mateo 7, 13, 14 está hablando de aquellas personas, de aquella iglesia falsa, de aquellos falsos profetas. Te está hablando de aquellos que son falsos. Dice, y por la puerta angosta. Te va a hablar de la puerta angosta y te va a hablar de la puerta ancha. Escucha muy bien esta parte. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, y son muchos los que pasan por él. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación, y qué pocos son los que lo encuentran. Después dice, y aquí entran los bautistas, cuídense de los falsos profetas. Se presentarán ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ok, ustedes lo reconocerán. Ahí está, escuchen. Está hablando de los frutos, de las acciones, de las obras sacramentales, obras de misericordia, etcétera. ¿Cómo se reconoce a estos falsos? Dice así, ustedes los reconocerán por sus frutos. ¿Cosecharían ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos? Ahí está. ¿Cuál ha de decir la puerta angosta? Los que no producen frutos. Esa puerta que solamente te pide la sola fe. Esa puerta que te dice salvo, siempre salvo. Ese es el camino espacioso, porque no tienes que hacer nada. Es fácil de transitar el sectarismo. En cambio, el catolicismo te exige. Y por eso te dice, por sus frutos tú vas a conocerlos, a estos falsos profetas, a este falso camino. El falso camino es la sola fe. El falso camino es lo que José Rodríguez presenta, de los sectarios que dicen
Yo solamente creo y ya soy salvo, siempre salvo. Los que no respetan los sacramentos, los que no respetan a los pobres, los que no ayudan a los demás, esos son los falsos profetas. ¿Cosecharías tú higos de los cardos? No lo puedes hacer. El fruto malo da frutos malos, el fruto bueno da frutos buenos. Los que producen son los que se van a quedar con el mismo Señor Jesucristo y en la verdadera iglesia, en el camino angosto para llegar al mismo Señor Jesucristo. Estás total y completamente refutado, porque te dice, por sus frutos lo reconoceréis, no por su sola fe. La sola fe es el camino ancho. Los frutos, las acciones, los sacramentos, las obras de caridad son los de la puerta angosta, donde pocos transitan, pocos pueden seguir este camino, porque es muy pedregoso, es muy difícil de hacerlo, es muy difícil ¿de qué? De transitar, te dice la palabra de Dios. Gracias. Muy bien. Vamos a darle 2 minutos para refutar esa respuesta a José Rodríguez. Bueno, el Señor Jesucristo, listo. Adelante. El Señor Jesucristo lo refuta bien facilito, pero facilito. Dice, muchos entran por la puerta ancha. No puedes refutar eso. Puedes hacerlo, pero estás violando los principios bíblicos. Muchos son los que entran por la puerta ancha y muchos son los católicos. No puedes cambiar. Muchos, 1.375 millones son los que entran por la puerta ancha. Tú estás cambiando. Ahora dices que la fe, el Señor Jesucristo te refuta, porque el ladrón en la cruz, en Lucas capítulo 23, versículo 42 y 43, no hizo nada y el Señor lo salvó. El joven rico, aquí dice que no, que era un hombre que diezmaba, era un hombre que era bueno y no se salvó. El Señor Jesucristo te refuta solito. El ladrón en la cruz, grábate, y todos los católicos, no hizo nada para salvarse. Y era mucho mejor el joven rico en Mateo capítulo 19, versículo 16 hasta el 23, y no se salvó. Y el joven rico era mejor ser humano que el ladrón en la cruz, y se salvó el ladrón en la cruz sin hacer nada. Y en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, el Señor Jesucristo te refuta solito. Muchos son los que la hallan. Muchos en México, 82 de cada 100 son católicos. En Brasil, 85 de cada 100 son católicos. Muchos son los que ya. Aquí, el 83% de gente de este continente americano son católicos. Son muchos los de la puerta estrecha. Nosotros somos solamente un 16-17% en este continente. Somos más del billón. Más de 1.000 millones de personas aquí en este continente, más de 1.000 millones de personas y poquito, casi el billón son católicos. Muchos son los que entran por la puerta ancha. Juan 10:9 dijo el Señor Jesucristo, yo soy la puerta, el que entre por medio de mí será salvo. Y Jesucristo no dijo bellas obras, yo soy la puerta y el que por mí entre será salvo. Jesucristo te refuta. Muy bien. Ahí está la pregunta de José Rodríguez y vamos con la pregunta de Boris. Listo, Boris. Aquí estoy. Listo. Ok, vamos a preguntarle a José Rodríguez, espero que conozca todo lo que le voy a preguntar, porque precisamente es una definición simplemente lo que me tiene que dar. A ver, con respecto a la transubstanciación, nosotros decimos que es cambio de sustancia. Nos referimos a la sustancia activa, a la sustancia básica, a la sustancia clasificada, a la sustancia dopante, a la sustancia infecciosa o a la sustancia nuclear, a la sustancia preferente o a la sustancia prioritaria. Adelante. A la sustancia activa. Pero le tengo que dar su tiempo, pero ya respondió. Pues ahí está la respuesta. Ok, gracias. Ahora sí, dame mi tiempo. Muy bien.
que termine el minuto de la pregunta. Bueno, José Rodríguez va a necesitar más tiempo de sus 3 minutos o ya con eso. Sí. Es la sustancia activa, porque según ellos, ok. ¿Cuánto tiempo tengo yo para contestar? 3 minutos. Nada más sí le pido que hasta que yo le dé la orden para responder, usted responda. Está, Sí. por favor. Yo sé que está ya listo y ya quiere contestar, pero hay que aguantarse un poquito. Así que son 3 minutos. Corre tiempo. Ok, sí. Creo que esa es la sustancia activa. Déjame decirte que cualquiera que sea tu respuesta, porque yo ya no voy a tener chance de responder, cualquiera que sea tu respuesta, quiero mandar el mensaje, más que contestarte, que la Eucaristía, la transustanciación, es la mentira más grande, Boris. Cualquiera que sea tu respuesta y cualquiera que sea tu argumento, déjame decirte que nada de eso es cierto, porque para ustedes ese es el Evangelio. Cualquiera que sea tu respuesta, en la Biblia no la vas a poder encontrar. Cualquiera que sea tu respuesta, cualquiera que sea tu argumento, porque vas a hablar tú solo y yo no voy a tener chance de responder. Así es que déjame decirte que han cambiado ustedes el mensaje, y déjame decirte, aunque yo sé que estás alterado, pero yo no tengo la culpa de que estés alterado. Déjame leerte rapidísimo, porque quiero que quede esto, porque esto queda grabado. Dice 1 Corintios capítulo 9, versículos 15, 16. Dice, pero yo en nada de esto me he aprovechado. El 17. Dice, porque si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es puesta necesidad. Ay de mí si no anuncio el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, y si no lo hago, la misión me es encomendada. Aquí te está diciendo que es el evangelio. Por más que le busques, y cualquiera, Boris, cualquiera que sea tu respuesta, el evangelio es la predicación. Y por más que argumentes y por más que le des vuelta, cualquiera que sea tu argumento, lo que vayas a responder, déjame decirte que no va a cambiar lo que dice la palabra de Dios. Puedes seguir alterando la palabra de Dios, puedes seguir tú lo que sea, pero no es el evangelio. Y déjame decirte, si me da tiempo, que ninguno, Pablo fue a Europa, fue a Roma, fue a Grecia, fue a Macedonia, fue a Filipo, fue a muchos lugares, a Tesalónica y a todos lugares que fue, y nunca habló de la Eucaristía. Nunca habló de la Eucaristía en las otras iglesias. Hermanas, hermanos, quiero decirles que para que ustedes tengan argumentos para responder cuando hablen de la Eucaristía, Pablo no les predicó a las otras iglesias de la Eucaristía. El mensaje verdadero, Pablo lo predicó a todas las iglesias que fue. Y Pablo nunca predicó la Eucaristía. Ese no es el evangelio, hermanas y hermanos. Ese no es el evangelio que Pablo predicó. El evangelio de la Eucaristía es solamente de la Iglesia Católica, una organización que se apartó del evangelio verdadero, pero que no es el evangelio que enseñó el Señor Jesucristo. Bien. Ahí están concluidos sus 3 minutos y le vamos a dar 2 minutos para refutar esa respuesta a Boris. ¿Estás listo, Boris? Aquí estoy. Adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, voy a comenzar por el final. El final dice que Pablo no predicó sobre la Eucaristía. Falso, total y completamente falso. Dice, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Incluso enseña la transustanciación. Hagan esto, escuchen, hagan esto. Otra vez, hagan esto, otra vez, hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, otra vez, todas las veces que la beban, otra vez, todas las veces que la beban, otra vez, todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Otra vez. Y después te termina diciendo, fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, cada vez. ¿Qué hacían los discípulos, los apóstoles?
como los católicos, éramos nosotros, obviamente. Te dice, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, lo hacían cada vez, José Rodríguez. Dice, están proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Están proclamando el sacrificio del Señor, la gracia del Señor. ¿Por qué vino al mundo a entregarse de Cristo Jesús? Para que nosotros nos salvemos. Eso es lo que, ¿qué? Predicamos. ¿Ese es qué? El Evangelio. ¿Ese es qué? La buena nueva. Estamos predicando a través de la Eucaristía. Estás total y completamente refutado. Refutado. Ahora vamos a irnos a ver, pues, que este mismo José Rodríguez no respondió absolutamente nada, cantinfló. Se fue para un lado y para el otro. Y claro, va a decir cualquier cosa que digas, no vamos a tomarlo en cuenta. No me importa un cacahuate, que tú no lo tomes en cuenta o que no. La gente es la que me importa, lo que están escuchando. Dice, la sustancia activa, y no sabe absolutamente nada, dice que es sustancia activa. La sustancia activa, dice, es el contenido que determina el efecto, ¿qué? Farmacológico, específico de qué? De un medicamento. Yo no sabía que la Eucaristía era un medicamento, era un ibuprofeno, que te digo, era un jarabe para la tos, etcétera. Estás total y completamente refutado por no saber nada. Muy bien. Ahí están las primeras preguntas de ambos debatientes y el tema es si es real la Eucaristía. Y vamos ya con la segunda respuesta de José Rodríguez para Boris. ¿Está listo? Desde ayer y desesperado por preguntarle. Tranquilo, tranquilo, hasta que le dé su tiempo. Despacio, que llevo prisa. Tranquilo. Hay que, un poquito, respirar y tranquilo. Así que mientras le vamos a dar un saludo a la hermana Liliana, a Liliana Ibarra. Gracias por estar aquí. A Eliezer Salinas también. Bendiciones, Dios les bendiga. Roger Chanac. ¿Quién más se ha unido a la transmisión a este debate? Bueno, son los que Amar López, Ordino Cortés, creo que por ahí ya lo vi. Saludar. Gracias por estar aquí, gracias por sus comentarios. Y nos vamos con la pregunta de José Rodríguez. Adelante. Amén. Me agarraste de buenas, Boris, así es que si notas, estoy muy tranquilo. Muy tranquilo. No quería hacerte enojar, pero bueno, discúlpame. Una pregunta facilita. Yo sé que la Eucaristía es una mentira, pero tú no crees lo mismo. ¿Por qué ni a los Gálatas, ni a los romanos, ni a los filipenses, ni a los colosenses, ni a los de Tesalónica, ni a Tito, ni a Filimón, ni a Pedro, ni a Santiago, ni los hebreos? ¿Por qué ninguna de las... Y hubo cientos de iglesias que Pablo fundó. ¿Por qué de todas las iglesias que Pablo fundó no les habló de la Eucaristía? Entonces no habló del Evangelio. Dame una razón concreta por qué Pablo no predicó en Europa, fue a Europa. ¿Por qué ni en Europa, ni Asia, ni en África les habló de la Eucaristía? Tiempo. Nada más un comentario. ¿De la Eucaristía o de la transubstanciación? El tema es la transubstanciación. Disculpen, de la transubstanciación. Adelante. Okay. ¿Quedó entendida la pregunta, Boris? Totalmente. Ok. 3 minutos. Corre tiempo. Ok, muchas gracias. Pablo siempre ha predicado sobre la transubstanciación. Eso lo podemos corroborar con el mismo evangelio de San Lucas capítulo 22 versículo 19 y el evangelio obviamente que regía a todas las comunidades, a no ser que me diga que no regía a todas las comunidades. O sea, Efeso dice que no sabía del evangelio. O sea, Efeso no seguía el evangelio. Dice que después los filipenses tampoco seguían el evangelio, según el mismo José Rodríguez. Vamos a ver lo que nos dice el evangelio. Y si te dice esto, el evangelio es que sí predicaba de esto. Vamos a ver qué dice el evangelio. El mismo José Rodríguez se metió la soga al cuello. ¿Por qué? Porque dijo explícitamente que lo que Pablo predicaba era el evangelio. Vamos a ver lo que dice el evangelio.
San Lucas 22, 19. Dice así. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. ¿Esto es qué? El Evangelio. ¿Pablo predicaba el Evangelio, José Rodríguez? ¿A Efeso predicaba el Evangelio? Sí, predicaba. ¿A Corinto predicaba el Evangelio? Sí, predicaba. ¿A Filipenses predicaba el Evangelio, Pablo? Sí, predicaba. A todas partes predicaba el Evangelio. ¿Y cuál es pues el Evangelio también? Dice, después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Ah, había estado en el Evangelio, José Rodríguez. No sabía que esta parte no estaba en el Evangelio, que Pablo había obviado esta parte, no había predicado todo el Evangelio. No sabía, a no ser que José Rodríguez diga que Pablo no ha predicado todo el Evangelio, o que ha obviado esta parte, o que simplemente recitaba los primeros 2 versículos de Lucas. Qué absurdo. Te has metido la soga al cuello, tú has dicho que Pablo predicaba el Evangelio y el Evangelio te dice, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, la transubstanciación. Estás total y completamente refutado, mi amigo. Estás total y completamente, ¿qué te digo? Destrozado. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Fácil. Adelante. Muy bien. Ahí está la respuesta de Boris. Le quedaron 32 segundos de sus 3 minutos disponibles. Vamos a dar 2 minutos para refutar esa respuesta. José Rodríguez, ¿está listo? Amén. Bueno. Adelante. Los que conozcan un poquito de Biblia, en el libro de Romanos no van a encontrar la doctrina de la transustanciación. Busquen 16 capítulos y no lo van a encontrar. Gálatas tiene 6 capítulos y no van a encontrar la doctrina de la transustanciación. Filipenses tiene 4 capítulos y no van a encontrar la doctrina de la transustanciación. Colosenses tiene 4 capítulos y no van a encontrar la doctrina de la transustanciación. Colosenses, Primera Tesalonicenses tiene 5 capítulos, no van a encontrar la doctrina de la transustanciación. Tiene también su segunda carta de 4 capítulos, no la van a encontrar. Timoteo tiene 6 capítulos y no van a encontrar la doctrina de la transustanciación. Segunda de Timoteo tiene 4 capítulos y no van a encontrar la doctrina de la transustanciación. Tito tampoco tiene 3 capítulos, no van a encontrar la doctrina de la transustanciación. Filemón tiene 1 capítulo, no van a encontrar la doctrina de la transustanciación. Hebreos tiene también 13 capítulos, no van a encontrar la doctrina de la transustanciación. Santiago tiene 4 capítulos, no van a encontrar la doctrina de la transustanciación. Primera de Pedro tiene 5 capítulos y no van a encontrar la doctrina de la transustanciación. Segunda de Pedro tiene 3 capítulos y no van a encontrar la doctrina de la transustanciación. Primera de Juan tiene 5 capítulos y no van a encontrar la doctrina de la transustanciación. Segunda de Juan y tercera de Juan y Judas tienen 1 capítulo y no van a encontrar la doctrina de la transustanciación. No la van a encontrar, no la van a encontrar, no la van a encontrar. ¿Por qué? Porque eso solamente se dio a la iglesia de los Corintios. Ni la segunda carta a los Corintios tiene la segunda carta de ni la segunda carta a los Corintios, que tiene 12, 13 capítulos, no van a encontrar la doctrina de la transustanciación. En las 13 cartas que Pablo escribió, de las 13 cartas, nomás una sola tiene la doctrina de la transustanciación, solamente una. Sí. Muy bien. Con eso ya concluimos las 2 preguntas de José Rodríguez. Vamos con la última pregunta de Boris. Claro. Formular, Boris, 1 minuto para formularla. Adelante, Boris. Ok, muchas gracias. Te pregunto, en Efeso, Corintios, es más Judas, Santiago, Tito, Timoteo, ¿quién más? Juan, Lucas, Mateo, Pedro, los autores de todos esos mismos libros, ¿creían en Lucas 22:19? Adelante.
Claro, claro. Esa fue una cena. Adelante, adelante, adelante. Claro. La cena del Señor Jesucristo, nosotros le llamamos porque así es, fue algo muy sublime, fue algo muy familiar, si queremos llamarle así, con sus discípulos, pero era algo muy, muy, muy íntimo. Pablo lo volvió a decir, pero no fue parte, o sea, era parte, es parte de la iglesia. Nosotros lo tenemos como un sacramento, igual que bautismo. Tenemos dos sacramentos, si le quieren llamar así, el bautismo y la cena del Señor, pero nosotros lo tomamos como un recordatorio. No es que es algo que pertenece al evangelio, y es grande y es sublime, y para nosotros es muy importante. Y en la iglesia nosotros participamos una vez al mes, y todos estamos conscientes. El pastor lo dice, pero sin que lo diga, están muy conscientes, tiene que estar muy consciente el que participe, y se explica, como dice Primera de Corintios 11, 26, 27 y 28, el que lo haga indignamente será culpable de juicio. Entonces es un momento muy sublime, es algo muy lindo, para nosotros es algo muy precioso, pero solamente creemos, como dijo Pablo, hagan esto en memoria. ¿Qué quiere decir memoria? Recordar. Pero vemos, como te dije, ninguna de las cartas, desde Romanos hasta Filemón, ya te la leí toda, y pueden leer, yo de como 60 capítulos, y en esos 60 capítulos no existe la doctrina de la transubstanciación. No existe. ¿Por qué? Porque solamente Pablo le recordó, porque los corintios era una iglesia muy corrupta, era una iglesia muy, muy, muy mundana, y Pablo les explica cómo lo deben hacer. Y claro, lo hacían, pero no está registrado. Boris, lo más importante fue lo que se registró, y como tanto teólogos católicos como evangélicos concuerdan, y todos concordamos, que cuando Dios dice algo muy importante, lo repite continuamente. Si eso no se repitió en las demás cartas, Pablo solamente una vez lo hizo. De 89 capítulos que el apóstol Pablo escribió, solamente en un capítulo, y solamente son 4 versículos. 4 versículos, desde el 23 hasta el 28, son 5 versículos, habla de eso. De allí en fuera no habla. En cambio, tú ves el Evangelio de la Salvación, hay más de 480 versículos. Tú me vas a comparar 5 versículos con 480 versículos. Si tenemos un debate y tú me sacas todos los versículos de la Eucaristía, que no es transubstanciación, es Eucaristía, porque Eucaristía, ya te lo he dicho, viene de la palabra griega Efcaristo, que solamente significa gracias. Te presento 280 versículos. 5 versículos. Ahí está. Bien. Muy bien, vamos con 2 minutos para Boris para refutar la respuesta. ¿Está listo? Totalmente. Corre tiempo. Ok, él dice que, y me pone sus 200, no sé cuántos versículos, y me dice que contra mis 5 versículos. 480 contra 5, 480. Ok, apagué su micrófono. 280 dice, ¿verdad? Contra 5 versículos, 5 capítulos, etcétera. Vamos a ver que esto es total y completamente errado, porque en esos versículos que él me presenta tendría que decir no existe transubstanciación. Sin embargo, no está. No está. No hay eso en la Biblia. No existe. No existe. Así que si existe la transubstanciación en la Biblia y no existe el decir no existe esa transubstanciación, está total y completamente refutado. Yo le había preguntado algo que es muy importante. Los mismos discípulos, los escritores de todos los libros, creían en Lucas 22:19. Él decía que los efesios, que los corintios, que los tesalonicenses, etcétera, no creían en la transubstanciación, que no se había predicado ahí.
Yo le pregunté si Lucas 22:19 se predicó ahí. No supo qué decir. Se quedó total y completamente tonto, porque sí, si decía que no, estaba diciendo que ellos no seguían el evangelio, pero si decía que sí, estaba aceptando la transubstanciación. ¿Qué te dice Lucas 22:19? Vamos a leer si te habla de la transubstanciación o no. Dice así. Dice así: después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada en mi sangre, que es derramada por ustedes. Transubstanciación. Esto es mi cuerpo. No significa, simboliza, etcétera. No, es mi cuerpo. Y este versículo, este capítulo, se ha enseñado tanto en Efeso, tanto en Corintios, tanto en Tesalonicenses, tanto en, ¿qué te digo?, en Colosenses, en Judas, en el libro de Judas. Todos aquellos autores sabían de la transubstanciación, a no ser que me diga que negaban Lucas 22:19. No, Lucas 22:19 lo sabían y lo predicaban. Pacatazo. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Ya los dos debatientes han hecho sus debidas preguntas, dos por cada lado, y nos vamos ya con la parte final de este debate, que es si es real la transubstanciación. Bueno, tenemos a José Rodríguez en la negación y tenemos a Boris en afirmarlo, en la defensa. Así que vamos a ir ya a estos últimos 3 minutos, son 3 minutos de conclusión para cada uno. En cuanto esté listo, José Rodríguez me indica para darle su tiempo. ¿Su micrófono? Antes de que empiece, vamos a mandar un saludo para Elvia Durán. Así que vamos ya al tiempo. ¿Listo? Desde ayer. Adelante. Amén. Bueno, dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada. La palabra de Dios tiene que tener una secuencia desde Génesis hasta Apocalipsis. Es como una cadena con eslabones sin interrupción. Entonces nosotros no podemos agarrar solamente un versículo y decir, y ya murió. Tiene que tener secuencia, tiene que tener un hilo. Por ejemplo, vamos aquí a Marcos capítulo 16, versículo 17, rápidamente dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí está, a toda criatura, a toda creación. Cuando dice toda criatura es a toda creación. No van a agarrar un bebé y bautizarlo, no, a toda creación. Nosotros somos creación. Por eso dice primera de Romanos capítulo 1, versículo del 20 adelante, dice, y honraron dando culto a la criatura antes que al Creador. Nosotros somos criaturas. Dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado serán salvos, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen, fíjense, a los que creen. ¿Qué quiere decir? Que es creer, no es la transubstanciación, es creer. El evangelio es creer. Grábenselo, señoras y señores, el evangelio es creer. ¿De qué manera yo les voy a decir que el evangelio es creer? Dice, estas cosas seguirán a los que creen en mi nombre, no en nombre de una hostia, no en nombre de la transubstanciación, y seguirán a los que creen en mi nombre, y echarán fuera demonios y tomarán serpientes y no les hará daño. Entonces, vamos a ver dónde se cumple esto. ¿Por qué traigo estos versículos? Porque la Biblia no es de interpretación privada y tiene que tener secuencia. ¿Dónde se cumplió esto? En Hechos capítulo 5, dice, cuando naufragamos, dice, y ellos estaban, dice, cuando los naturales vieron la víbora colgando de la mano de Pablo, se decían, estoy leyendo Hechos 28:4. Aquí vemos cuando la víbora se le prende a Pablo en la mano, y ¿saben qué? Y aquí se cumple lo que dijo el Señor Jesucristo: echarán fuera demonios, dice, y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán manos y se salvarán.
¿Saben por qué dijo esto? Porque los apóstoles tenían que hacer señales, tenían que hacer milagros. Por eso Pablo, allá en Hechos capítulo 10, Pedro, perdón, sana, le regresa la vida a Tabita, la hija de Dorcas, y en Hechos 20:27, el apóstol Pablo también resucita a Titico, el que se cae del cuarto piso. Entonces, la Biblia tiene una secuencia que tiene que seguir. Bien. Muy bien, muchísimas gracias, José Rodríguez. Y nos vamos con los últimos 3 minutos de conclusión para Boris. ¿Listo, Boris? Totalmente. Adelante. Ok, muchas gracias. Estamos debatiendo la transubstanciación y por consiguiente Rodríguez no pudo decir absolutamente nada en contra de la transubstanciación. Él nos propuso algo que es total y completamente sacado de contexto. Total y completamente sacado de contexto. Dice el evangelio versus la transubstanciación. O sea, qué estupidez. Si la transubstanciación es parte del evangelio, es parte del evangelio la transubstanciación. Parte de. No hay evangelio versus transubstanciación. Si dentro del evangelio entra la transubstanciación, como el bautismo, como la confirmación, como la unción de enfermos, como el perdón de pecados, o sea, la penitencia, etcétera, todo eso entra dentro de lo que es el evangelio. El evangelio es extenso, habla de parusía, escatología, habla de ¿qué te digo? Eclesiología, habla de cristología, mariología, etcétera. Hay todas, teología fundamental, teología sistemática, teología dogmática, teología bíblica, etcétera. O sea, un poquito de razonamiento, basta de esos argumentos mediocres de los protestantes, basta de confundir términos, de no tener esa formación, de no abordar el tema, de no pues dedicarse a un punto. Siempre tienen que generalizar. Por ejemplo, cuando se habla del Papa, por ejemplo, dicen el Papa o Jesucristo. Qué estupidez, demostrar que no existe papado. No pongas a Cristo frente al Papa. O sea, si es parte de Cristo el mismo Papa, si Cristo mismo lo ha dejado. Lo mismo pasa con la transubstanciación, lo mismo pasa con la Eucaristía. O sea, un poquito de razonamiento. Piensan que nosotros nos estamos chupando el dedo, piensan que nosotros somos idiotas, no sé. Ahora, parte de este evangelio, como es Lucas 22:19, así como puede ser Juan capítulo 21:23 o 20:23, dándote pues lo que es la penitencia, el bautismo, Mateo capítulo 28, versículo 18. Parte del evangelio, ahí está, te voy a explicar como a niño. Parte del evangelio es la Eucaristía. El evangelio es de manera integral, que contiene Eucaristía, bautismo, cristología, escatología, Antiguo Testamento, la ley mosaica, etcétera. Hay muchos puntos dentro del evangelio. Uno de estos puntitos es la Eucaristía. No puedes poner el evangelio versus la Eucaristía. O sea, estupidez total. Bueno, vamos a irnos a lo que es ya... no sé, hasta no da ganas ya de seguir refutando. Ahora sí, vamos a irnos a ver. A ver, vamos a ir a ver, Lucas 22:19 dice así. Dice así Lucas 22:19. Parte del evangelio dice de esta manera. Vamos a leer donde está 22:19. Le vamos a mostrar. Ah, ya ha sido tiempo. Gracias. Adelante. Ok. Bueno, ya hemos concluido este debate, que es si la transubstanciación es real o no. Así que cada uno de los debatientes han expuesto su postura, han refutado la postura de otro, han hecho preguntas y bueno, así es como llegamos al final de este debate, y que pues cada quien, que sea el Espíritu Santo que guíe a quien a la verdad. Así que muchísimas gracias. Vamos a pasar ya a la parte final, que es la despedida. Como ya saben, ya no toca ni un punto del tema del debate, únicamente la despedida. Y vamos a empezar con José Rodríguez. Adelante.
Amén, amén. Sí, pues gracias, hermana, gracias primeramente por estar aquí, siempre a pie del cañón, a pesar de sus prisas, sus trabajos. Gracias por ese esfuerzo, de verdad. A Boris también, que lo felicito, ha progresado mucho, ya llega a tiempo y eso es bueno, ¿eh? Hay que ir creciendo mucho y el Boris, a pesar de que es una persona joven, va creciendo y de verdad que se le ha visto mucho crecimiento en todas las áreas. A ver si un día se vino con nosotros, definitivamente. Y a todos los que nos acompañaron y van a ver este debate, que Dios los bendiga. Y aquí no se trata de ganar. Si ustedes se fijan, yo nunca uso la palabra refutar o pacatazo porque no se trata de ganar. Se trata de compartir y Dios es el que va abriendo los corazones. Dice Hechos 16, 14 y 15, que cuando Pablo estaba predicando, Dios abrió el corazón de Lidia, y ese versículo a mí me impacta mucho cada vez que lo leo. Así es que Dios es el que abre los corazones de cada quien. Es que no tenemos que convencer a nadie, ni pacatear a nadie, sino que Dios es el Espíritu Santo es el que pacatea, si Él quiere. Así es que gracias, hermanos, gracias, hermana, gracias a los que nos acompañaron, y que toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Adelante. Amén. Muchísimas gracias. Adelante, Boris, con tu despedida. Que gracias por la invitación a todos los que han comentado también este video, a todos los que van a ver este video, suscríbanse al canal Iglesia Católica Apostólica Romana también, que va a estar transmitiendo este mismo video en su integridad. Pues bueno, nada, esto ha sido todo por hoy. Mi participación ha sido, digámoslo así, entregada hacia ustedes, espero que lo tomen en cuenta. Lo poco que se ha dicho también en los pocos minutos de un tema que es total y completamente complejo. Muchas gracias a todos por haber escuchado y pues mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ha sido un placer el poderlos acompañar hasta este momento. Chao, chao. Ahora sí. Ahora sí, muchísimas gracias a ambos, gracias porque no se salían del límite del respeto, un poquito ahí entró la euforia, pero pues es parte del debate. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que siguieron, los que nos acompañaron, los que vayan a verlo en tiempo diferido. Que Dios les bendiga y que pasen una feliz y bendecida noche. Doy por terminado este debate. Así que nos vamos. Bendiciones.